¿Vosotros creéis que María Pombo tiene razón? Yo creo que María Pombo tiene razón en lo que dice. Cuando comencé a utilizar la dinamita, yo también tenía fe en muchas cosas, en todas, pero he acabado creyendo solo en la dinamita. Lo voy a decir. Creo que hay que empezar a superar que hay gente que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer. ¿Vosotros creéis que María Pombo tiene razón? Yo creo que María Pombo tiene razón en lo que dice. O sea, creo que tiene razón en el sentido de que por lo menos lo admite. Me gusta más oír a María Pombo decir que no, que no lee libros y que se la suda, que ver una encuesta de hábitos de lectura en España donde todo el mundo sé que miente. Porque no se leen los libros que dicen. Pero, por ejemplo, o sea, Juan, eso es como... Es la realidad. Yo me siento mucho más cómoda. Por ejemplo, como me acuerdo, Sergio del Molino hace años se lo escuché decir, es verdad, o sea, leer no te hace mejor persona, leer no te hace mejor... No es algo bueno. O sea, no es algo en sí mismo, no es buenito. Algo deseable que la gente leyera, pero a mí quizás lo que me irrita es la chulería. Exactamente, el desprecio, ¿no? Sí. Porque, bueno, yo también podría decir que los influencers son imbéciles. Y me guardo a decirlo porque no lo sé, no los conozco. Javier, una pregunta que relaciono con lo que está diciendo Karina. ¿Tú has detectado ya que hay dos tipos de invitados que tú llevas a tu casa, amigos o amiguetes? Los que se fijan en los libros y los que ni los miran. Sí. Está claro. Eso es una realidad. Sí. Gente que entra, tiene una biblioteca magnífica y ni mira. Bueno, y la pregunta tópica, si te has leído todos estos libros. Bueno, no. Lo que pasa es que esa pregunta es incómoda porque sigue ocurriendo. Es decir, o por ejemplo, que alguien que va a casa a ayudarte con algo, a reparar algo y tal, y te dicen, pero usted es profesora. No, le digo, leo mucho y trabajo con libros. Pero claro, esta idea de que los libros en su conjunto dan una idea como escolástica, ¿sabes? Como... que es muy curioso y... Porque es la verdad, el mundo en el que vivimos es así. Pero también las casas cada vez son más pequeñas, que esa es una cosa que también... El metro cuadrado por libro. Eso es, hace que tengas menos espacio para los libros. Y tenemos unas bibliotecas públicas cojonudas. Eso sí es verdad. Como en ningún otro país. Completamente. En Francia, sí, ¿no? En Francia yo creo que deben ser así. Sí, pero aquí... pero aquí están muy bien. Aquí las bibliotecas públicas además tienen los libros con bastante recientes, tienen... Bueno, y el sistema de intercambio entre bibliotecas. A ver, herramientas hay. Acceso hay. Los libros son relativamente baratos y si no están los de viejo que... Sí. O sea, digamos, ningún pobre puede decir que no lee porque es pobre, porque están las bibliotecas, sí porque no tiene tiempo, está explotado, cosas así, ¿no? Pero luego es que es verdad que la mayor parte de la gente que yo conozco no leen y son buenas personas. Entonces, estamos aquí como los párrocos de una religión diciendo que la gente tiene que leer. Yo preferiría que sí fuera así. Me parece que te pierdes muchas cosas si no lo haces. Pero leer, yo creo que, no es que no te enseña a ser buena persona, pero sí te enseña a secuenciar tus pensamientos. Sí. Eso sí, claro. O sea, y a poner orden. O sea, yo creo que al final ese es el mayor valor de y desconfiar de ti mismo. Es decir, claro. Leer... quiero decir, hay este libro que además está publicado por Eva Serrano, que Juan tiene un libro fantástico en Círculo de Tiza, abuelo facha, abuelo rojo, abuelo facha. Bueno, en Círculo de Tiza hay un libro que ya publicó que se llama Leer es un riesgo, de Alfonso Berardinelli, que es un profesor de la Universidad de Venecia, que el tío dejó de dar clases porque no soportaba el corporativismo académico, no soportaba que los alumnos se comportaran como clientes, y cuando le escribe, tiene contra el vicio de pensar y leer es un riesgo. Y él dice, bueno, leer te hace menos estúpido de alguna manera, te hace escéptico, te hace... Depende de lo que leas, ¿eh? Bueno, también es verdad que si te lees un solo libro y vas con él a muerte... Calvino había leído mucho. Y era un fanático. O sea que no sé... Yo creo que hay que relajarse con lo de la lectura porque vivimos en un país donde la gente no lee, pero miente en las encuestas de hábitos de lectura diciendo que lee más de lo que lee. Eso da cuenta de una cierta pedantería ambiental en la que al mismo tiempo que María... O sea, por eso causa escándalo María Pombo diciendo la verdad. La verdad es, no leo y me la suda. Y eso es lo que piensa mucha gente. Pero les parece mal que se sepa. Entonces, tú dices que está desenmascarando una actitud buenista, ¿no? Es decir, lo que pasa es que yo entiendo lo que dice Juan, pero no lo hace a conciencia, o sea, no lo hace con un fin de desmontar. Ella no sabía el efecto que iba a provocar. No era consciente. Claro. Pero porque ya tiene 3 millones de seguidores que no leen. Ahora tiene un familiar suyo que es Álvaro Pombo. Yo eso no lo sabía. Sí. ¿Es familia directa? Yo no lo sabía, no sabía que eran familia. Es familia, o sea que también tiene su paradoja. Esto es más bonito asunto. todavía, que es el último premio Cervantes. Exactamente. Claro, es que ahí está lo...
Pero ¿quién tiene más seguidores en Instagram? Pero a ver, ¿cuántos nos pusimos a hablar de la importancia? ¿Cuánto en prensa, cuánta conversación desató un comentario que era en contra de la lectura? Ya. O sea, Eso creo que tiene valor. Eso tiene valor, sí. Porque... Para mí tiene valor que alguien diga la verdad. Siempre tiene valor que alguien diga la verdad. Tiene mucho más valor bueno, que diga con convencimiento. Su verdad. No, la verdad es su decir verdad, claro. Claro. Que ella piensa, vamos. Lo que ella piensa, claro, su verdad. Yo vivo en otro planeta, pero me gusta que la gente lo diga abiertamente, porque si no es que estamos aquí fingiendo que la gente lee y es mentira. No se lee. En España no se lee, no se ha leído nunca. Ahora estamos alfabetizados. Y eso es una gran ventaja respecto a la época de Baroja, donde el analfabetismo era bestial, ¿no? También es cierto, claro. Pero es que no se lee. En Francia se lee. Tú cuando vas en Bélgica, en Alemania, en Bélgica no hay cortinas, porque son protestantes en la parte flamenca. No tienen cortinas, les parece mal tener cortinas. Entonces tú ves las casas por dentro y ves biblioteca. Es increíble. La gente lee y ves en el metro la gente leyendo. Aquí ya no lo ves. Juan, mira, lo que pasa es que aquí podemos... vamos a desplazar un momento un poco la discusión. Yo entiendo lo que tú puedas decir y entiendo porque vosotros los españoles sois muy dados a la hipérbole, ¿no? Pero cuando tú vas a sociedades en las que no se lee nada, ¿sabes? En las que... ¿En Venezuela se lee? No se lee nada. De hecho, en una conversación con Pilar Reyes, que me decía lo complicado, por ejemplo, de vender libros, y Colombia es un lugar donde hay una élite que lee, pero es una élite. Claro. Es decir, donde para un editor el libro que vende es autoayuda, o el libro que vende, son libros que son completamente instrumentales, ni siquiera... ¿Aquí? No, Juan. No, ¿Más? No, Juan, no. España es una sociedad, creo yo, que lectora. Tiene una impronta lectora. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, se podría leer mucho. Por comparación a... Claro, en comparación a otros donde no hay bibliotecas públicas, donde no hay una red de librerías, donde el librero es un ser mitológico, donde que prácticamente ya no existe. Yeah. Es que es verdad. O sea, hay libreros que son seres mitológicos y que además, una vez muertos, tú te sientes como que ¿qué habrá pasado con todo eso? Porque no hay una red cultural. No hay interés institucional como... No hay interés institucional. No hay tradición familiar. No hay una tradición familiar. Aquí, quieras o no, tú te topas con una biblioteca. Por eso es que a mí siempre me gustan eso, de los españoles esa hipérbole. Estamos a la cola de Europa. Yo digo, ay, Dios mío. Si vierais lo que hay a la cola. ¿Por qué son tan exagerados, santo Dios? Ya, sí, te lo acepto, sí, total. Pero sí creo que en eso, y por eso es que me gustaría, y por eso estoy... Hombre, yo estoy de acuerdo que somos un poco hiperbólicos, los españoles en eso, pero fíjate, yo este verano estuve en un festival que se hace en Avilés, en Asturias, es el Celsius, que es inspirado de ciencia ficción y tal, y estuvo Sanderson, que es uno de los autores de literatura fantástica, en fin, más vendidos en el mundo. Y el tío se llevó una carpa suya propia y un staff de 15 personas en las que vendía sus libros firmados, dedicados, con su merchandising, con no sé qué. Las colas... claro. de Sanderson, de niños y de niñas, de adolescentes, la mayoría, eran inmensas y se sabían los libros de este hombre de memoria. Pues me dediqué a hablar con algunos de ellos, ¿no? Te podían enunciar, vamos, casi los nombres de los personajes, te podían hacer el quién es quién. A mí eso me dejó pasmado. Es decir, que sí que hay lectores, o sea, hay lectores que a lo mejor no leen el Quijote o tardan en alcanzar el Quijote. Vale. Creo que ahora se lee más que antes. En los jóvenes creo que leen más que de lo que leía mi generación. Sin duda. Seguro. Yo, por ejemplo, ahí sí que soy favorable a que no se les enseñe historia de la literatura hasta que no estén preparados para ella. Porque nosotros aprendíamos la Celestina, Lope, con 13 años, que estás hormonado, que no... Claro. Y ahora creo que leen más. Y luego lo que sí que creo que está muy bien en España, aunque tiene relación con lo otro, es que se hacen planes de fomento de la lectura. Eso es un síntoma de que se quiere que la gente lea. Es que, pero lo que se hace por un lado, perdón, se jode por el otro. Hubo un momento en el que estaba Moyano. Moyano tenía una feria, eso sería hace como 5 años, tenía una feria abajo de artesanías como una noria, como una cosa que tapaba por completo
¿sabes? Es como, o esas cosas extrañas que yo soy, por eso me gusta tanto el trabajo que hace Lara y Carolina, de ir a pelear al ayuntamiento, de ir, porque el poder político siente que si la cultura no tiene un fin, hacer niños buenos, hacer buenas personas, hacer mejores ciudadanos, no la apoyan. No, ya. ¿Sabes? Claro. Entonces, claro, los planes de fomento... Esa es la trampa que siempre pone un gobierno cuando intenta fomentar la cultura. Claro. Es que cierta cultura, claro. Pero aún así, yo creo que choca un poco un deseo buenista en este sentido de que leer es bueno. Yo recuerdo siempre ese lema abominable que decía, leer te da más. Era un lema de fomento de la lectura del gobierno, de no sé qué gobierno, sería de Aznar por la época o así. Leer te da más, ¿no? Es que no es que te dé más, o sea, leer te da más y te quita muchas cosas también, ¿no? Quiero decir, se ha enfocado siempre de esa manera a la que responde de forma vitriólica el comentario de María Pombo, que es no me da más, a mí no me da nada esa mierda. Entonces, es como muy Vale, ya entiendo, ya te entiendo. Entonces, como respuesta al, digamos, lema en el que a todos nos gustaría creer, que es que estamos haciendo algo superior y que quien no lo hace... Es que es una cosa muy cristiana. O sea, el cristiano siempre te dice... O sea, es el sentido de la trascendencia, Sí, ¿no? Claro. Qué pena que tú no tienes fe, te dice. Y lo dice de verdad, porque él sabe que eso está por encima, ¿no? Yo hace un tiempo que dejé de simpatizar con esta cruzada nuestra. Entonces digo, oye, mis amigos del pueblo ni uno ha leído nunca un libro, o sea, se compran los míos y no los leen. Se compran los míos por amistad y los tienen allí expuestos y tal, y están muy contentos de tener ese objeto, pero no. Entonces, ¿qué problema tenemos con la realidad? No nos gusta. No lo sé, porque, por ejemplo, cada vez que yo pienso que Alfonso Guerra era librero, o sea, me quito el sombrero, ¿no? Esa idea del político, además, como un ser que interviene en la vida pública y además reflexiona y produce obra. Que Pedro Sánchez no es que no lea, es que no ha escrito sus 2 libros. Claro. Los ha escrito Irene Lozano. Claro, pero también es verdad que le dan trabajo a la gente que lo escribe. Eso está muy bien. Hombre, sí. Eso está muy bien. Pero yo noto, por ejemplo, en el debate público, en el debate político, las citas son siempre las mismas y están mal hechas por lo general. Antes sí leían los políticos, eso sí que es un drama. Antes leían. Los políticos tienen que leer. Pensad que en Estados Unidos la librería del Congreso, la famosa biblioteca del Congreso, se construye para que los discursos estén bien citados. ¿Ah, sí? Esa es la voluntad inicial de la biblioteca del Congreso, que es la mayor biblioteca del mundo. Cuidado, ¿eh? Nosotros aquí no tenemos esa perspectiva. Aquí ahí lo dejo, ¿eh? Pero... Claro, Carrillo. Cuando te lees sí. un Memorias, que son 1200 páginas, están llenas de títulos. Bueno, y Azaña era traductor y escritor. Y Echegaray, el premio Nobel, no nos gusta Echegaray, pero era político también. O sea, quiero decir, ha habido una tradición de políticos leídos y yo creo que eso sí que es bueno, aunque en tiempo de políticos leídos tuvimos la guerra civil. Que a lo mejor no nos garantiza nada. Ay, perdón. A lo mejor no nos garantiza nada, pero ahora lo que no hay, porque no leen los políticos, es un discurso articulado. Ya. Eso es una consecuencia catastrófica. No sé. Mira, me quedo pensando porque, Juan, me has hecho mella con quitarle hierro a esta idea de que lo de María Pombo era ofensivo, ¿no? Yo no lo veo como ofensivo, es que me pone de mal humor. No me pone de muy mal humor y claro, si apela a la bilis es que tengo que hacérmelo ver. Sí, no. O sí, porque entonces terminaré pegándole con un libro a alguien en la cabeza, que tampoco es mi objetivo, porque uno no puede ser no puede ser una madre superiora que anda pellizcando a la gente ni diciéndole, ¿sabes? Dios te va a castigar, que no se trata de eso. No, pero es un poco la actitud, sí. Sí, tiene esa cosa prescriptora. Y a mí que tú me lo digas, además que tú no tienes miedo de decir las cosas que piensas sin ningún empacho, y digo, tienes razón, una parte de razón en lo que dices. Lo que yo no entiendo y lo que yo veo, por lo menos, o sea, tú eres un monstruo de la industria editorial, Javier. Tú bien sabes lo difícil que es vender un libro. O sea, lo que a mí me parece que es difícil, o sea, llegar a vender tantos ejemplares y tener tantos lectores como tienes tú, es una cosa difícil, es un fenómeno que no ocurre muy a menudo. Y eso se lo leen, ¿eh? O sea, no compran el libro por hacer
o sea, por poner un color en la estantería. Claro. Y ahí entra todo, dentro de esa misma beatería lectora, está, que es una cosa que yo identifico mucho en el idioma español, que hay un prurito con los libros que venden mucho. En cuanto un autor vende mucho, hay un prurito con eso, cuando en realidad todo el mundo anglosajón, por ejemplo, el papel del bestseller es fundamental. Pero es un complejo católico eso de... Sí, es un complejo católico. Es un complejo católico que no está en otras sociedades. No se ve ni en Alemania, no se ve en la literatura anglosajona. De hecho, los franceses tienen los mejores bestsellers desde mi punto de vista. O sea, es que como una vez yo le dije a un amigo, le digo, tú eres como un bestseller francés, y se ofendió. Y yo le digo, coño, pero es que un bestseller francés es perfecto normalmente. Entonces, claro, toda esta beatería del libro nos conduce ¿sabes? A esto. Pero que a mí me parece interesante que lo estemos hablando aquí en Moyano. Por cierto, son la 1:15, voy a estar hablando con mi español incivilizado. Creo que, bueno, que muchísimas gracias a los dos. Ha sido un gusto enorme conversar con los dos. Y, bueno, gracias, Lara, Carolina, gracias a ustedes por estar con nosotros en esta conversación. Y, bueno, no tengo nada claro ya, pero... Para eso sirven las tertulias. Claro, ¿no? exactamente. Y los libros al final son libertad. O sea que... Claro. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias.